la que está ahí dentro de Cuba, dista mucho de la nacionalidad cubana auténtica. Aunque ellos quieran imponerla y disfrazarla de modernismo y disfrazarla de que ahora Cuba es así y todo cambió. No, 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 no. Nunca fuimos tan chabacanes, nunca fuimos tan vulgares, nunca fuimos tan cobardes, nunca fuimos tan falta de orgullo, nunca fuimos tan maleducados, tan mal instruidos, nunca fuimos tan traidores, nunca lo fuimos. Y sobrevive fuera, hay que llevarla. Y en mi opinión, para llevarla, hay que estudiar esas 4 patas. Porque es de las cosas que yo visualizo a futuro y que me gustaría acentuar para que quede. Y les voy a decir qué es. Hay 4 países que son, en mi opinión, referencia obligada para la lucha por la libertad de Cuba. Ucrania, que se está defendiendo de una invasión rusa. Yo no estoy hablando de Zelensky, de que si era payaso y bailaba, de que si era zurdo, de que votó y se abstuvo en la votación por la sanción a Cuba. No, 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 no. Ese es Zelensky. Yo estoy hablando escenario, geopolítica, ¿verdad? Diplomacia. Ucrania está sufriendo una invasión de Rusia y hay que estudiar cómo se defiende Ucrania, qué hace la comunidad internacional ante esta invasión, qué hacen contra Rusia, qué hacen a favor de Ucrania, cómo se manejan los fondos, qué ha pasado en este año de guerra, cómo afecta eso a Europa, cómo afecta a los precios. Eso hay que estudiarlo. Es un referente. Saca la conclusión que tú quieras, yo tengo la mía. Pero debiéramos estar de acuerdo en que hay que estudiar lo que está pasando en Ucrania, hay que evaluar lo que está pasando en Ucrania como para qué nos puede aportar en la lucha por la libertad de Cuba. Israel sufrió un ataque de extremistas palestinos por el sur y por el norte. Israel tiene una contraofensiva. Hay que estudiar lo que está pasando en Israel y hay que estudiar como ante la posibilidad de por métodos diplomáticos y democráticos, cuando hay un conflicto, se va a las armas, de un lado o del otro. Hay que estudiarlo. Israel es una referencia para la lucha por la libertad de Cuba. Hoy, no Europa del Este. Cada vez que a mí me hablan, ¿qué pasó en Checoslovaquia? ¿Qué pasó en Rumanía? ¿Qué pasó? Eso fue hace 30 años. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué está pasando ahora en Israel? ¿Qué está pasando ahora en Ucrania? ¿Qué está pasando ahora en Taiwán? Taiwán es un referente obligado para la lucha por la libertad de Cuba. Se rebelaron, tomaron posición. Una parte de China, que es Taiwán, es libre, no es comunista. Celebran elecciones, viven asediados por China, ahí, al ladito de ellos. Le pasan portaaviones, destructores, aviones, le piden un satélite para mirarlo, viven persiguiéndolo. Líderes taiwaneses viven en países escondidos con otra identidad porque los chinos le están cayendo atrás. Hay que estudiar qué pasó en Taiwán. Liberaron un territorio y viven al lado de China. Están reconocidos, se reconocieron por la comunidad internacional. ¿Quién le dio embajada y quién no? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué tiene frenado a China para que no invada? ¿Por qué los chinos permiten que estén ahí teniéndolo al lado y ellos teniendo tanta fuerza? ¿Qué cambios políticos, sociales, económicos ha tenido Taiwán? ¿Qué tanta diferencia tiene? ¿Qué tanta diferencia tiene en la calidad de vida de los chinos que viven en Taiwán con los chinos que viven en China? Eso hay que estudiarlo. Eso es una referencia. Y si Cuba mañana se libera una provincia, si los líderes que se rebelan en esa provincia y logran que sea libre, conocen cómo fue en Taiwán y saben a qué protocolo internacional activar, cómo comportarse, qué garantizar para que se reconozca, si eso se cabildea diplomáticamente antes, porque eso es un escenario posible. En cualquier momento en Cuba se levanta una provincia.
o un territorio, y si ese territorio divide Cuba entre la Cuba de los Castro y la Cuba libre, cómo se tiene que comportar, qué tenemos que hacer nosotros para apoyar a los que lo hagan. Eso es un referente. Yo no veo a nadie hablando de eso. Por eso digo que hay que hablar de eso. Ojalá le sirva a alguien. Yo estoy hablando de eso, yo estoy estudiando eso. Y Cepeda está hablando, estudiando y actuando en ese sentido. Otro país que es de referencia de los 4 que quiero mencionar hoy, obligado en la actualidad, mucho más que Checoslovaquia, Rumanía, Polonia, todos los que salieron en el bloque de Europa del Este, que fue hace 30 años atrás. No, mucho más que eso. Argentina. Argentina hay que estudiar cómo en su maltratada democracia como sistema electoral. La democracia no es un sistema de gobierno, no. Los países se llaman república. Los países que se llaman democráticos son zurdos, son comunistas, son socialistas. Los países se llaman república porque es ley y orden. La democracia es un método de elección porque se elige y se cuenta con unos votos y la mayoría gana. A eso es lo que se le llama democracia. Y la ley no es lo que dice la mayoría. La ley dice lo que está bien o lo que está mal, aunque la mayoría está en contra. Por eso es república, no democracia. Entonces, en Argentina, con una maltrecha, corrupta, manipulada, intervenida, sistema de elección democrático, logró ganar el presidente Javier Milei. ¿Y cuál fue la reacción? Los comunistas haciendo piquete, protestando, los canales de televisión mintiendo, manipulando, los antiguos políticos llorando, gritando, acusando. ¿Por qué? Porque el presidente Milei acaba de anunciar en finales de diciembre la reducción del gasto público afectando a la clase política y solo los subsidios manipulados por la clase política. Entonces Argentina hay que estudiarlo porque aún y respetando, y el presidente Milei respetando y validando los métodos de elección democráticos, la zurda se va por la fuerza y los comunistas se van por la fuerza y no respetan y no valoran y mienten y quieren tomar las calles y le hacen piquete y le hacen huelga y lo están acusando y ahorita le viran el país y lo van a hacer y lo quieren hacer por la fuerza. Si no sale Patricia Bullrich como ministra de Defensa o de Seguridad a contrarrestar todo eso, le toman el país y no van a creer que está tan tranquilo. Ellos siguen inventando. Entonces hay que estudiar a Argentina. Cómo se hace una política de rebajar gasto público. Cómo prepararse para enfrentar a toda esa surdera que habla de democracia pero no la respeta. Y cuando no gana a la buena, cuando no puede hacer fraude o cuando hace fraude y no gana ni así, se va a la fuerza, se va a la pandilla, se va al caos, al anarquismo. Porque Cuba va a tener, para ser libre, que pasar por esos 4 pasos, con esos 4 ejemplos. Cuba, para ser libre, va a tener que defenderse de una invasión como Ucrania, porque la invasión está ahí, la invasión de los Castro. Cuba, para ser libre, va a tener que defenderse del terrorismo de los que se queden armados. Cuando saquemos a los Castro del poder, se van a quedar bandas armadas y van a ser terroristas y van a querer ir desde México, desde Gran Caimán, desde Haití, hasta desde la Florida van a ir a hacer lío, problemas y tirar tiros. Cuba se va a tener que defender como Israel de los terroristas, de los castristas. Se va a tener que defender. Cuba va a tener que reclamar reconocimiento de país libre sin comunismo como Taiwán. Y Cuba va a tener que hacer reformas económicas para bajar todo el gasto público como Argentina. Así que el organismo, institución, opositor, activista, luchador por la libertad de Cuba, que hoy no esté mirando a Ucrania, Israel, Taiwán y Argentina, en mi opinión está visco. Está perdido. Por eso quería decirlo, porque también estar un poquito alejado lo deja pensar a uno. Cepeda lo está mirando y Cepeda está actuando en esas 4 direcciones, porque está claro que por ahí vamos a tener que pasar. Y si vamos a tener que pasar por ahí y eso está pasando en el mundo, ¿cómo no visitarlos?
¿Y cómo no acercarse? ¿Y cómo no tratar de tener comunicaciones con ellos? ¿Y cómo no ofrecerse? ¿Y cómo no establecer preacuerdos? ¿Y cómo no estudiar lo que hicieron o lo que están haciendo? Eso es política. No es abrir aquí y leer lo que dice el noticiero. No es pararse aquí a meter chisme y brete. No, esto que estamos haciendo aquí, ustedes mirando y nosotros exponiendo y atreviéndonos, eso es política. Eso es luchar por la libertad de Cuba. Es proyectarse. Ojalá le sirva a los bien intencionados. Yo sé que los malintencionados van a coger, manipular, recortar, quitarme las palabras, ponerme la voz y hacer 20 directas, porque de eso viven. De hacer directas de lo que uno dice. Bueno, pues tienen ahí contenido. A los que no confunden es a ustedes. A los que no confunden es a ustedes. Yo tengo la más absoluta convicción de que la nacionalidad cubana está subsistiendo, resistiendo en el exilio. Dentro de Cuba está moribunda o ya cadavérica. Nos toca a nosotros llevarla, sí. Así como Moisés llevó a los judíos, pues nos toca regresar y nos toca reclamar el territorio, porque la nacionalidad cubana sigue viva, pero fuera de Cuba. La que está ahí dentro de Cuba dista mucho de la nacionalidad cubana auténtica. Aunque ellos quieran imponerla y disfrazarla de modernismo y disfrazarla de que ahora Cuba es así y todo cambió. No, 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 no. Nunca fuimos tan chabacanes, nunca fuimos tan vulgares, nunca fuimos tan cobardes, nunca fuimos tan falta de orgullo, nunca fuimos tan maleducados, tan mal instruidos, nunca fuimos tan traidores, nunca lo fuimos. Y sobrevive fuera, hay que llevarla. Y en mi opinión, para llevarla, hay que estudiar esas 4 patas: Israel, Ucrania, Taiwán, Argentina.